Buenas noches, doctora. ¿Podemos comenzar? Muy buenas noches. Y por favor, Bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Internacional de Actualización y Formación Profesional Galenos. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al diplomado en técnicas y cortes ecográficos en patología, ginecología, piso pélvico, mama, infertilidad y órganos ginecológicos. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Diagnóstico y órganos ginecológicos utilizando ecografía 2D y 3D. La doctora a cargo el día de hoy es la doctora Jenny Gabriela García Hidalgo desde Bolivia. Antes de comenzar con esta ponencia, les voy a brindar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Y para todos los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la respectiva certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, lo va a estar absolviendo la doctora al final de la ponencia o cuando ella lo vea conveniente. Muy buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. muy buenas noches. Gracias por la invitación. Si me permite compartir, por favor. Ya puede compartir, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, el curso del día de hoy es el diagnóstico de infertilidad utilizando lo que es ecografía 2D y 3D principalmente, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que hablar sobre esta característica, ¿no? De lo que es la infertilidad. Recordemos que para este tipo de investigaciones en la mujer se requiere o se necesita que se tenga un buen ultrasonido, es decir, un ultrasonido de alta calidad o con un sistema Doppler e incluso es preferible, últimamente ya se utiliza mayormente la ecografía 3D. Entonces, esto generalmente me implica lo que es una evaluación de lo que es la permeabilidad tubárica en la mayoría de los casos. Bueno, aquí estamos viendo un ecógrafo, ¿no? Entonces, como les había dicho, una ecografía que necesitamos para diagnosticar lo que es infertilidad sería una ecografía Doppler o, en todo caso, una ecografía 3D. Principalmente, ¿por qué? Porque gracias a estas vamos a poder realizar diferentes cortes en diferentes lugares que nosotros queramos realizar y de esta manera poder encontrar dónde está el problema para que esta mujer, por ejemplo, no pueda embarazarse, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener uno de estos equipos para poder hacer el diagnóstico de infertilidad. Bueno, vayamos hablando un poco de lo que es un poco de la historia, ¿no? La ultrasonografía ha ido evolucionando, ¿no? Con el diagnóstico y el tratamiento de lo que es la infertilidad y es un método indispensable para la monitorización folicular. Esto principalmente durante lo que es la inducción de la ovulación. También nos va a servir para hacer la aspiración ovocitaria cuando queramos hacer la fertilización in vitro, porque tiene que estar guiada, ¿no? De una ecografía. También nos sirve para hacer la evaluación de la estructura tanto de útero, ovarios y anexos de los genitales femeninos y también, ¿no? La parte de los masculinos, también, ¿no? Del aparato genital masculino, porque recordemos que la infertilidad no siempre solo es en la mujer, sino también en el varón. Entonces, se tiene diferentes técnicas ecográficas que para una mejor visualización de lo que son las estructuras, ¿no? Que tenemos para ver en pacientes con infertilidad. Vayamos hablando de las aplicaciones de la ecografía en la infertilidad. Entonces, respecto a las aplicaciones de la ecografía,
Bueno, principalmente en esta nos va a servir para lo que es el diagnóstico de la infertilidad, nos va a ayudar mucho. También para la evaluación morfológica de lo que es el aparato reproductor femenino, así de esta manera poder detectar anomalías, ¿no? Que podríamos encontrar, por ejemplo, miomas, pólipos endometriales, endometriosis, ¿no? Todas aquellas patologías que podrían afectar indirectamente o directamente lo que es la fertilidad de la mujer o del varón. Ya en el diagnóstico morfológico, bueno, principalmente útero, ovarios y algunos anexos. Y bueno, también nos sirve para como guía para procedimientos invasivos que podríamos realizar, como es una aspiración ovocitaria y transferencia embrionaria, ¿no? También para hacer monitoreo de lo que son los tratamientos de inducción de la ovulación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas donde podemos hacer la aspiración de los óvulos, ¿no? Aquí es lo que estamos viendo, cómo se lo obtiene, y esto tiene que ser guiado por una ecografía, de lo contrario, podríamos errar, ¿no? Podríamos ingresar en un lugar donde no queramos, ¿no? Ahí estamos viendo cómo ingresa la aguja y se está haciendo la aspiración, ¿no? Está haciendo la aspiración y esto se va a ir directamente al tubo de ensayo. Hablando de las técnicas ecográficas en infertilidad, vamos a ir hablando de lo que son las ecografías que conocemos, ¿no? Ecografía transvaginal, ecografía transabdominal, ¿no? Y un versus entre estas dos, ¿no? En lo que respecta a infertilidad, vamos hablando de que la ecografía transvaginal va a ser preferida para una evaluación detallada de lo que son estructuras pélvicas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que podamos ver imágenes de alta resolución sin necesidad de que nosotros hagamos una distensión vesical. ¿Ya? Entonces, de esta manera nos va a servir esto. No necesitamos llenarle de agua al paciente, ¿no? Entonces, por eso mismo, esta es un poco más cómodo. Pero en esta técnica nos va a servir para visualizar úteros, por ejemplo, que estén en retroversión, para el monitoreo folicular y la evaluación del endometrio. En cambio, la ecografía transabdominal no es tan detallada como esta, pero complementa aquellos estudios que estamos realizando, ¿no? En caso de poder encontrar, por ejemplo, masas pélvicas grandes o en pacientes que tengan un tipo de anatomía complicada. Entonces vamos viendo el versus entre la transvaginal y la transabdominal, ¿no? ¿Y cuándo utilizamos de estas? Aquí estamos viendo, por ejemplo, transabdominal y transvaginal. En la transabdominal, por ejemplo, utilizamos la vejiga con la ventana acústica. En cambio, en la transvaginal, el transductor directamente en la vagina. Luego, las ventajas de la transabdominal: tiene mayor campo de acción, visualiza lesiones altas en la pelvis y órganos abdominales. Y las ventajas de la transvaginal es el transductor está más cerca del área que nosotros queremos evaluar, visualiza mejor el útero, ovarios y fondo de saco y tiene una óptima definición. Los vamos viendo, ¿no? ¿Cómo es que vamos viendo, por ejemplo, en una ecografía transabdominal, los vamos viendo de esta manera, ¿no? Y lo que viene a ser una ecografía transvaginal, lo vamos a ver de esta manera. Fíjense cómo entra el transductor y lo vamos explicando más adelante. Fíjense cómo se ve el útero. Respecto a los tipos de ultrasonido, eh, y el manejo, ¿no? El de la infertilidad, se va a beneficiar los dos tipos de ultrasonido. Los dos nos sirven para el diagnóstico de infertilidad. El ultrasonido, además de tener estas ventajas, también nos da una imagen en un tiempo real que es esencial para hacer una evaluación dinámica en lo que es el paciente, ¿no? Una evaluación dinámica de la anatomía pélvica y del monitoreo folicular. Una ecografía tridimensional 3D, ¿no? La que les decía. Esta va a ser nos va a dar una mejor evaluación, pero del volumen, ¿no? Nos va a precisar el útero, los ovarios, mucho mejor, ¿no? Y nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer la planificación quirúrgica si fuera requerido, ¿no? Y también para hacer una evaluación previa al tratamiento. También tenemos la ecografía Doppler color. Esta nos importa mucho para evaluar la vascularización uterina y ovárica.
Ya es más útil en lo que es la valoración de la perfusión, en el contexto de lo que es la inducción de la ovulación y lo que es la implantación embrionaria. ¿Ya? Entonces, ya vamos viendo qué tipos de ecografías existen y para qué nos va a servir en lo que es el diagnóstico de infertilidad. ¿Qué información le damos a nuestro paciente? ¿No? Nuestro paciente va a venir y cómo le tenemos que tratar, qué le vamos a decir, ¿no? Dentro de lo que concierne la información del paciente, se requiere una explicación de la técnica siempre, ¿no? Para que nosotros podamos disminuir el estado de la ansiedad del paciente. Entonces, el examinador va a mostrarle el transductor, ¿no? Y así también va a mostrar cómo es que se va a cubrir eso, ¿no? La protección con el preservativo para poder evitar infecciones. Entonces va a explicar al paciente que el transductor no ingresa al cérvix, que no tiene contacto con el feto, ni va a causar contracciones uterinas en caso de indicación obstétrica, por ejemplo. Tampoco produce sangrado genital y se debe descartar si existiese algún tipo de alergia al látex para evitar alguna reacción anafiláctica con nuestro paciente o algún tipo de acción alérgica. Vamos al lado del equipo utilizado. ¿Qué equipo vamos a utilizar? ¿No? Entonces, la sala de ultrasonido tiene que contar con un equipo para hacer diagnóstico y del monitoreo folicular. Entonces, debemos tener un ecógrafo que debe estar calibrado, debe tener una buena calidad de imagen, capacidad de magnificación y precisión de la calibración, ¿no? ¿Y esto para qué? Para que pueda hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico preciso. Y de esta manera hacer un tratamiento de reproducción asistida. También es importante el uso de una impresora y grabadores para lo que es la documentación y el seguimiento de nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una ultrasonografía endovaginal o transvaginal, ¿no? Esta requiere un modelo especial de transductor provisto de un largo mango, como están viendo, ¿no? Así como, obviamente, el adiestramiento de lo que es el personal que lo va a utilizar, ¿no? Ahí estamos viendo, ¿no? Podemos utilizar un gel o en preservativo o cualquier otra envoltura de plástico que sea desechable y obviamente que puede evitar algún tipo de infección en nuestro paciente, ¿no ve? No se debe utilizar ningún otro transductor ni otro transductor sin recubrir. Siempre tenemos que recubrir. Ahí estamos viendo. En este tipo de diagnóstico nosotros tenemos que utilizar la vejiga debe estar vacía. No es necesario que esté llena. Ahora, ¿qué le vamos a explicar a nuestro paciente? ¿Cómo vamos a realizar esta técnica ecográfica? Vamos a utilizar una técnica tradicional o bimanual, donde una mano guía del transductor y la otra mano va a presionar el útero. Y así de esta manera va a mejorar las imágenes. Segundo, se inicia el examen ecográfico con la mínima magnificación, es decir, especialmente con estructuras grandes y luego vamos a ir regulando el zoom hasta lograr una equidistancia en lo que viene a ser el órgano visualizado con los bordes del monitor. Tercero, el primer órgano pélvico analizado va a ser el útero. Congelamos la imagen, medimos todos los diámetros uterinos, su volumen, el grosor endometrial. Posteriormente descartamos o detectamos cualquier tipo de patología uterina. Cuarto, hacemos la observación de los anexos y las mediciones de cada ovario, siempre calculando lo que es el volumen y los diámetros de cada folículo. Quinto, cuando se requiere, vamos a grabar lo que son las imágenes, ¿no? Es posible que la paciente pueda observar, ¿no? Todo el procedimiento gracias a un monitor, accesorio colocado frente a ella. 6. El informe escrito original de la ecografía tiene que estar y lo que son fotos los entregamos al paciente. Además, una copia debe quedarse en el archivo de la institución. Para la técnica del examen, vamos a ver que vamos a iniciar el examen en sentido longitudinal, ahí como estamos viendo en la imagen, empezando de la línea media entre lo que viene a ser el ombligo y la sínfisis del pubis. Entonces vamos a hacer la maniobra en sentido lateral, primero sobre el lado izquierdo y luego sobre el lado derecho, ¿ya?
Se inclina el transductor de lado a lado y longitudinalmente para identificar el útero. Luego se explora en sentido transversal, como tenemos la segunda imagen, empezando por encima de lo que es la sínfisis del pubis y prosiguiendo hacia arriba hasta el ombligo, ¿ya? Estos exámenes son útiles en casos de pelvis baja, ¿no? Y resultan menos eficaces por encima del nivel del útero. Si fuera necesario, vamos a colocar a la paciente en posición oblicua, 30 grados, 40 grados, para identificar lo que son los ovarios. Y examinamos oblicuamente cada ovario desde el lado contralateral del abdomen. Fíjense cómo estamos viendo, ¿no? De un lado al otro lado, oblicuamente estamos haciendo de 30 a 40 grados. Y aquí estamos viendo cómo es que podemos ver este tipo de ecografías. Fíjense, ¿no? Recordemos que en ecografía vamos viendo todo lo que es blanco y todo lo que es negro, ¿no? Negro y gris. Entonces tenemos imágenes anecoicas, hiperecoicas, ¿no? E hipoecoicas. Hablamos de hiperecoicas cuando vemos de color blanco. Hablamos de imágenes anecoicas cuando vemos de color negro e hipoecoicas o isecoicas cuando vemos de color gris. Entonces, de esta manera estamos viendo aquí el útero, ¿no? Igual forma aquí. Aquí que estamos viendo el útero, ¿no? Estamos viendo cómo se ve el útero. Fíjense, se ve una imagen isoecoica o hipoecoica que corresponde al músculo del útero, ¿no? Al miocardio y endocardio. Vamos recordando lo que es anatomía para poder hacer el reconocimiento de estas estructuras. Entonces vamos viendo que de superior a inferior, vamos a ver que superior al útero tenemos superior a la vejiga tenemos al útero, ¿no? Ahí tenemos el útero. El útero que va a estar conectado por medio de las trompas de falopio, ¿no? A lo que continúan con los ovarios. Ahí tenemos, ¿no? Al lado tenemos a lo que son las arterias y venas ilíacas externas. También tenemos al ligamento ancho que va a sujetar toda esta parte, ¿no? Va a sujetar incluso al ovario, parte del útero. Tenemos a los vasos ováricos, ligamento ovárico y por debajo ya el uréter. Y si se dan cuenta en la parte inferior estamos también viendo al colon sigmoide. ¿Por qué es importante recordar al colon sigmoide? Porque en algunas imágenes de ecografía suele verse una parte del intestino que hace confundir que fuese uno de los ovarios, por ejemplo, en algunas imágenes. Vamos a ir viendo más adelante. También aquí podemos ver los espacios vasculares de una pelvis femenina, ¿no? Como lo podemos ver en un corte sagital. Ya, vamos aquí. Aquí estamos viendo el espacio prevesical, ligamento pubovesical, la vejiga, fíjense, la vejiga por debajo de esta vamos a encontrar al ligamento vesicuterino, por debajo de este tenemos el cuello y más debajo vamos a encontrar lo que es el recto, ¿no? Y vamos a encontrar esos espacios al lado, ¿no? El espacio pararectal, ¿no? Tenemos el espacio paravesical, el espacio vesicovaginal, estos espacios que también son importantes a la hora de ver en una ecografía. Aquí también estamos viendo algunos datos anatómicos, ¿no? Es importante recordar las medidas que tiene, ¿no? El útero, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? La vejiga está llena. Entonces podemos hacer la medición de lo que es el útero. Estamos viendo ahí la longitud, estamos viendo el diámetro antero-posterior, estamos viendo el diámetro transverso y eso es lo que tenemos que hacer la primera evaluación, como les decía, el primer corte. Aquí estamos viendo el útero, ¿no? Fíjense cómo se ve el cuerpo del útero, el fondo, estamos viendo al endometrio y más superiormente estamos viendo al cervix, que vendría a ser el cuello del útero. También vamos a ir viendo lo que son las trompas de falopio, fíjense, ¿no? Ahora estamos viendo como una imagen anecoica, ¿no? Como una imagen anecoica. Luego tenemos a los ovarios, de igual forma, fíjense, estamos viendo ahí el color anecoico y con algunas imágenes hipoecoicas.
Y hablando de patologías diagnósticas con ecografía que vamos a ir encontrando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ahorita les acabo de mostrar la normalidad, cómo se ven normalmente estos órganos. Aquí estamos viendo la ecografía, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar desde patologías uterinas como ováricas que pueden contribuir a lo que es una infertilidad. Por ejemplo, mioma uterino, pólipos endometriales, quistes ováricos. Puede haber alguna alteración en lo que es la anatomía pélvica. Por tanto, esto puede dificultar lo que es la implantación embrionaria. También la ecografía transvaginal nos va a permitir la evaluación de lo que es el tamaño, la localización y vascularización de estas lesiones, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un estudio ecosonográfico normal de lo que es el útero y el endometrio. Fíjense cómo es que se ve el útero, ¿no? Fíjense ahí. Vemos una imagen hipoecoica, ¿no? Con algunos rasgos anecoicos y en la parte media, justo donde se forma el pliegue, ¿no? Que hace el útero, estamos viendo que es una imagen más hiperecoica, ¿no? Eso viene a ser como la fascia que cubre a todo lo que es el útero. Vamos a ir viendo algunas de las patologías entonces para ir reconociendo cada una de estas patologías. Vamos viendo entonces lo que son los defectos del conducto de Muir, ¿ya? ¿Ya? Entonces, dentro de los defectos de conducto de Muir, vamos a encontrar al útero, puede ser el útero septado, bicorni, podemos encontrar algunas anomalías congénitas que puede afectar la fertilidad femenina. También podemos ver la evaluación morfológica del útero, identificar si existe alguna patología que podría corregirse. Y vamos viendo, ¿no? Aquí estamos viendo lo que es las alteraciones del conducto de Muir. Vamos viendo aquí, por ejemplo, una hipoplasia uterina, ¿no? Estamos viendo una hipoplasia uterina, estamos viendo un heterobicorne, fíjense, ahí existe el de comunicante, no comunicante, sin cavidad, sin cuerno, útero didelfo, útero bicorne completo parcial, anomalías relacionadas a lo que es dietilvestrol, por ejemplo, útero arcuato, útero septado. Este tipo de patologías eh, podrían corresponder a lo que es, o sea, podrían provocar lo que es una mala implantación o no poder implantarse, ¿no? Y de esta manera perder al bebé, ¿no? Eso es lo que ocurriría en ese tipo de casos. Se dice que este defecto del desarrollo de los conductos de Muir no son muy comunes. Puede ser de 2 a 3% en lo que son las mujeres y se ha estimado un 25% de anomalías congénitas que podrían tener estas, ¿no? Y aún así puede existir un 1 o 2% de pacientes que pudieran concebir a sus bebés si no fuera tan grande la patología, ¿no? Entonces, toda mujer portadora de una normalidad a una anomalidad debe ser evaluada para determinar, ¿no?, la asociación con la infertilidad o un problema futuro con la gestación. Puede que ocurra un aborto recurrente, pérdidas prematuras, una mala presentación, retardo del crecimiento intrauterino. Esto principalmente, ¿no? Porque al saber que está de esta manera el útero, puede dificultar el crecimiento del embrión o del feto propiamente dicho, ¿no? Y esto puede producir un retardo en su crecimiento intrauterino. En algunos casos puede ocurrir también una adherencia patológica de lo que es la placenta al tener esta forma, ¿no? Vamos viendo entonces cómo vemos en la ecografía. Aquí estamos viendo una visión transversal del útero bicorne. Fíjense cómo vemos aquí el útero bicorne. Estamos viendo dos, ¿no? Fíjense. ¿Por qué? Porque en la otra imagen que hemos visto en la primera imagen de cómo se ve el útero, no se veía así, ¿no? Tiene que tener su plegamiento normal. En este caso estamos viendo dos, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de esto, eh, vamos a encontrar, por ejemplo,
una malformación de lo que es el tracto genital y esto puede estar asociado también a lo que es una malformación del tracto urinario. Entonces, al realizar este tipo de ecografías, también sería importante revisar la parte del aparato urinario, porque podría existir también una patología a este nivel. Si bien no está relacionada con la infertilidad, pero también suelen estar ligadas. Entonces, si encontramos un defecto de Muir, puede haber una afectación también a nivel urinario. Puede haber conductos que existan a ese nivel. Vamos con la miomatosis uterina. Los miomas son unas masas sólidas hipoecogénicas dentro del útero. Ahorita las vamos a ver. Entonces, la relación con los miomas uterinos y la infertilidad no está bien definida. Esta no es específica de que si uno tiene una miomatosis no puede embarazarse. Ya, entonces, en algunas personas, dependiendo del tipo de miomatosis, ¿no? Puede producir un bloqueo, ¿no? De alguno de las trompas de falopio, ¿no? Y esto poder provocar que no pueda embarazarse, por ejemplo, ¿no? Está bloqueado. Entonces, puede dependerse mucho a qué nivel se encuentra la miomatosis y qué tamaño tiene esta miomatosis. Y aquí estamos viendo, fíjense cómo se ve la miomatosis. Aquí sí pueden observar muy bien el útero, es un útero normal, solo que fíjense que dentro de este estamos viendo una masa hipoecoica, ¿no? Que corresponde a una miomatosis uterina. Recordemos que estos también se dividen, ¿no? Esta sería una submucosa e intramural, ¿no? Ahí está, puede notarse fácilmente y nosotros con el guiador podemos ir poniendo y podemos identificar el tamaño que se tiene de esta miomatosis. El tratamiento más común para esta es la miomectomía, ¿no? Y bueno, las oportunidades de que ocurra un embarazo después del procedimiento no puede ser un 40%, por ejemplo. Ahora vamos viendo otra miomatosis. Aquí estamos viendo una miomatosis uterina en lo que es cavidad endometrial. En esta está en el endometrio. Fíjense, en esta estamos viendo en una transversal cómo es que empuja, ¿no? El endometrio. Fíjense cómo está. Es una masa incluso un poquito más anecoica, ¿no? No es tan hipoecoica, pero lo podemos notar fácilmente, ¿no? Es una masa muy notoria que podemos visualizar. Veníamos hablando de la endometriosis o los endometriomas. Respecto a esto, el diagnóstico de las endometriosis se va a basar en lo que es una historia clínica, hallazgos durante el examen pélvico y algunos rasgos característicos a lo que viene a ser de los rasgos ecográficos. Entonces, estas lesiones endometriales pueden ser quísticas, pueden ser sólidas o mixtas. Y bueno, existen diversas características de lo que son los endometriomas, ¿no? Los llaman quistes de chocolate en algunos y algunos quistes que son simples, múltiples, uni o bilaterales. Entonces, la pared de estos quistes tiende a ser irregular. Vamos a ver, está aquí. Y tenemos un endometrioma, ¿ya? Entonces, podemos ver, por ejemplo, este endometriomas que muestra patrones de ecos que pueden ser compatibles con la presencia de coágulos de sangre, ¿no? O pueden ser quistes de cuerpo lúteo hemorrágicos o quistes ováricos. Entonces, el diagnóstico definitivo de endometriosis va a incluir lo que es la visualización directa de las lesiones que podrían ser por vía laparoscópica y también hacer una biopsia. De esta manera también podríamos pedir una ecografía Doppler color para confirmar el diagnóstico. Aquí, por ejemplo, vamos viendo, fíjense, todo esta masa de aquí, lo estamos viendo, eso es un endometrioma, todo esto es. Son imágenes hipoecoicas con imágenes anecoicas y en algunas partes, incluso como si tuvieran tabiques,
que son imágenes hiperecoicas. Aquí estamos viendo un quiste, pero ya es un quiste hemorrágico, fíjense, por eso se ve una imagen anecoica. Recordemos que todos los líquidos, sangre, podemos verlo en color negro, que sería anecoico. Y vamos hablando de los ovarios poliquísticos. Ese es el más conocido. El síndrome de ovario poliquístico es la causa más común de infertilidad. Y este va a ser causado principalmente por lo que son presencia de múltiples quistes foliculares, disfunción ovárica y alteraciones hormonales. Entonces, en la ecografía transvaginal va a ser un método de elección para que nosotros podamos diagnosticar lo que es el ovario poliquístico. El origen ovárico de cualquier quiste puede ser confirmado o demostrando lo que es el borde de tejido ovárico alrededor del quiste. Entonces, los quistes ováricos funcionales son generalmente encontrados antes de la menopausia y podrían ser tanto foliculares o luteales. Entonces, las características que vamos a distinguir a los folículos van a ser únicos, tamaño no mayor a 6 centímetros y la tendencia a la regresión espontánea. Pueden crecer como el resultado de una estimulación ovárica, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Vamos viendo estos. Aquí estamos viendo, fíjense, es muy notorio, ¿no? El ovario poliquístico. No hay cómo perderlo, no hay cómo confundirnos, ¿no? Ahí estamos viendo un ovario poliquístico. Entonces, el diagnóstico definitivo va a ser la visualización, ¿no? Por ecografía que lo podemos encontrar. Y bueno, la incidencia va a ser superior en mujeres que tienen sobrepeso, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante de recordar. Entonces, si tenemos mujeres con sobrepeso, lo vamos a encontrar en mayor cantidad que en una persona que es delgada. El diagnóstico de lo que es el ovario poliquístico se hace cuando al menos dos de los tres hallazgos se han demostrado mediante ecografía. Es decir, que necesitamos dos de tres, de tres evaluaciones que le hayamos hecho. ¿Y qué vamos a evaluar? Uno, vamos a evaluar el volumen ovárico que exceda los 9 centímetros cúbicos. eh, Otra, más de 10 folículos que midan entre 3 u 8 milímetros de diámetro. Y como tercer punto, el incremento de la densidad del estroma. Entonces, la presentación típica de estos quistes foliculares eh, tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que es la rueda de una bicicleta. Ahí, como podemos ver, ¿no? Parece una rueda de una bicicleta que se forman estos por la compresión de lo que es el estroma ovárico entre los folículos adyacentes. Entonces, los quistes foliculares se van a ir distribuyendo sin orden establecido, de manera irregular en el ovario, ¿no? Y eso es lo que vamos a observar. Entonces, como para todas las estructuras patológicas que están relacionadas con la infertilidad, el aporte tridimensional y del ecodoppler es de mucha utilidad para hacer un mejor diagnóstico. Hemos hablado del hidrosalpinx. El hidrosalpinx es una dilatación de lo que son las trompas de falopio por acumulación de líquido. Y esto se debe a una obstrucción distal principalmente y puede tener un impacto negativo en lo que son los resultados de una fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque nos reduce las tasas de implantación y aumenta el riesgo de lo que es el embarazo ectópico. Entonces, ecográficamente el hidrosalpinx va a aparecer como una estructura tubular, anecoica, ¿no? Siempre lo vemos de color negro, que es anecoico, con unos contornos bien definidos y en una ecografía transvaginal que se puede completar con una Doppler, nos va a servir mucho para hacer el diagnóstico y manejo de esta patología. Entonces, aquí estamos viendo un hidrosalpinx.